Y ante la vinculación del Fondo de Adaptación con Navelena revelado por la Fiscalía General, desde la entidad aseguran que no tienen ningún tipo de contrato con esta firma. Para la Fiscalía, el Fondo de Adaptación también está envuelto en el escándalo de Odebrecht. Para que informe la relación que tendrían con las circunstancias que rodearon la adjudicación del referido contrato a Navelena y la concepción de un otro sí al mismo, promovido por el Fondo de Adaptación, relacionado con la esclusa del Canal del Dique, se citará a declarar al actual director del fondo, señor Iván Mustafa. A través de un comunicado, el Fondo de Adaptación respondió. La entidad dice que no ha promovido ante Cor Magdalena la suscripción de ningún otro sí con Navelena, que el megaproyecto del Canal del Dique se encuentra en etapas de estudios y diseños definitivos y que una vez aprobado se iniciará la contratación de una consultoría, quien a su vez establecerá el mecanismo de contratación y ejecución. Finalmente precisan que están dispuestos a colaborar con la Fiscalía durante el proceso. También por el escándalo de corrupción de Odebrecht, la Fiscalía anunció que en la investigación del contrato Tunjuelo-Canoas se vinculó a varios funcionarios y exfuncionarios del distrito que habrían recibido dinero de la multinacional. La hipótesis de la Fiscalía se orienta a demostrar que se presentaron irregularidades a través de un acuerdo entre altos funcionarios de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, miembros del consorcio Canoas y el consorcio interventor de esa obra, y personas externas, entre quienes se encontrarían Emilio Tapia Aldana, quien ha confesado este hecho, Manuel Castro, Andrés Cardona y Orlando Fajardo, quienes habrían pactado el pago de comisiones o dádivas que terminarían por beneficiar a servidores públicos, entre ellos los hermanos Moreno Rojas. Bueno, Mauricio, en toda esta seguidilla de información que acabamos de ver, pues podríamos decir que tenemos una muestra más de cómo avanzan estas investigaciones en el caso de Odebrecht por parte de la Fiscalía. Pero ¿esto qué es? ¿Qué tenemos aquí? Una avalancha de nombres llamados a indagación preliminar. ¿Esto qué significa? Que cada uno de los que ya están vinculados formalmente empezaron cada uno de ellos a prender su ventilador y que también esa cooperación internacional está empezando a dar frutos de manera acelerada. Pues digamos que lo que se está haciendo en este momento es jalar la pita. Una cosa que todos estábamos esperando, jalar la pita respecto a qué, respecto a lo que conocimos en la tercera semana de diciembre. 6,5 millones de dólares habrían entrado en el segundo mandato del expresidente Álvaro Uribe, 4,5 millones de dólares, 4,6 millones de dólares en el gobierno de Juan Manuel Santos. El primero para arreglar el otorgamiento de la fase 2 de la Ruta del Sol, el segundo para arreglar, todo esto son comillas por supuesto, el otorgamiento del otro sí aquel entre Ocaña y Gamarra, que es un otro sí que se hace al contrato de la fase 2 de la Ruta del Sol. Eso lo sabíamos desde diciembre y lo que ha venido sucediendo es que han ido saliendo nombres. Yo no voy a poner aquí a repetir la chorrera de nombres que ha dado el fiscal y que dio durante toda su rueda de prensa, que son nombres y nombres y nombres, pero quiero decir dos cosas. La primera de ellas, muy importante, no solamente que el fiscal y la fiscalía es el ente que investiga y acusa, por lo tanto no es juez, por lo tanto estos nombres tienen el derecho de empezar a defenderse, etcétera, etcétera, sino segundo y algo muy importante, hay diversos niveles de involucramiento en el proceso, de vinculación al proceso. Una cosa es un interrogatorio, algo más complejo es una indagatoria, algo mucho más complejo es una imputación de cargos y algo definitivamente fatal es la condena. Por lo tanto, hay que tener cuidado con estas pinzas, hay que coger esto con pinzas. Pero sí hay tres cosas que llaman mucho la atención de la información que se ha conocido recientemente. La primera de ellas, 2 consejeros presidenciales vinculados al proceso. Primero, en calidad de interrogatorio, estamos hablando de Mateo Restrepo y Miguel Peñalosa, 2 consejeros presidenciales que eran consejeros de la presidencia en la época en que se otorgó el tramo 2 de la Ruta del Sol. Eso ya es un poco de palabras mayores, porque una cosa es por allá unos funcionarios del área de infraestructura, unos funcionarios medios que vaya usted a saber, pero ya 2 consejeros presidenciales es palabras mayores. Segunda cosa importante, Paula, de información que se ha conocido en los últimos días, la vinculación al proceso del doctor José Elías Melo, que era presidente de Corficolombiana hasta hace ya un año largo quizás. ¿Por qué es importante esto? Porque Corficolombiana, que es la corporación financiera colombiana de propiedad del empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo,
era socia de Odebrecht, en concreto en uno de los proyectos, y se pensaba que se iba a declarar una víctima de Odebrecht. Al vincular a José Elías Melo en este proceso, parecería que ya la opción de que sea víctima no juega tanto, sino que quizás tiene más cosas que decir y quizás podría quedar incluso incriminado, por lo menos en persona natural, José Elías Melo. Y la tercera cosa muy importante, Paula, la vinculación, en este caso ya en condición de indagatoria, no de interrogatorio como había sido en el pasado, de las exministras Gina Parodi y Cecilia Álvarez. ¿En qué caso? En el caso segundo, es decir, en el caso de el otro sí de la ruta Ocaña Gamarra, el otro sí de la Ruta del Sol. Por lo tanto, se va jalando la pita y se va jalando la pita, vamos a ver dónde para todo esto, pero hay una cosa muy importante, Paula, y es que a diferencia de otros procesos en los que uno no sabe dónde va a parar la información, aquí hay elementos de juicio de la justicia de Estados Unidos, de la justicia internacional, que poco a poco sirven como marco de un rompecabezas que se va llenando aquí, y de ese marco es difícil salirse.